adelante y de arriba hacia abajo. ¿Okay? Ese es lo que es el estrecho, más bien el orificio torácico superior. Ahora, el orificio torácico inferior es al revés. Va de arriba hacia abajo, ¿se dan cuenta? Si lo viéramos acá, vamos a poner aquí la T12 y el sifoides, aquí está el cuerpo y aquí está el sifoides, y el sifoides más o menos va a dar a nivel de T10, ¿verdad? Y aquí tenemos T11 y T12, y entonces lo vamos a ver así, y está cerrado parcialmente por el diafragma. El orificio superior está abierto, es decir, van a entrar estructuras. Ustedes conocen estructuras que entran y salen por ahí. ¿Cuáles son? Rápido, nada más por extraer ejemplos. El esófago, bueno, sigue el esófago de la faringe. Perdón, sí, ¿qué más? ¿Qué más? Rápido, tráquea, ¿qué más? ¿Qué? ¿Cuáles entran? ¿Qué venas entran? La yugular, bueno, la subclavia y la yugular entran para formar la vena brachiocefálica, va a salir la carótida común, la subclavia izquierda, etc. Muy bien, eso es lo que va, esa es la estructura de los grandes vasos que van a ir entrando y subiendo, ¿sí? Unos entran y otros salen, ¿ok? En cambio, este va a ser cerrado por el diafragma, ¿ok? Ya vamos a ver el diafragma con su digitación, etcétera, ¿ok? Y digo parcialmente cerrado porque tiene orificios el diafragma que vamos a ver. Orificios para el cabo inferior, para la aorta, para el esófago, que van a ir bajando, unos subiendo y otros bajando, y otras estructuras. Pero ahí nomás déjenlo ahí. Va a estar parcialmente cerrado por el diafragma, ¿ok? Muy bien, esa es los orificios. Y claro, hay espacios intercostales, ¿ok? Espacios intercostales que van a estar cerrados, ahora eso sí, van a estar cerrados por músculos intercostales que los vamos a conocer. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos espacios intercostales habrá entonces? 11. Vamos a verlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 espacios intercostales. Muy bien. Ahora sí, vamos a ir viendo características. Primero vamos a ver la característica de la vértebra. ¿Qué características tiene la vértebra torácica? Todas las vértebras tienen las mismas características, pero vamos a ver una vértebra torácica, a ver si la podemos mirar aquí. Vamos a ver la de... Aquí está. La vértebra torácica, aquí está. Voy a hacer un poquito más grande para mirarla. Evidentemente, la vértebra torácica se va a articular con su vértebra correspondiente, con todas las vértebras, ¿verdad? Son 12 vértebras, no me puedes, pues es evidente que van a ser 12 vértebras, y cada una de ellas se va a articular con su vértebra correspondiente. ¿Mediante qué? Mediante un disco intervertebral. ¿Y esa articulación de qué tipo es? Hasta ahorita. ¿Cuál? Fibrosa. Secundaria. Fibrosa secundaria. Otra vez, ¿alguien más que me quiera decir algo? Aquí está el cartílago. No es fibrosa. ¿Qué dije que tenía? No inventen. ¿Qué dije que tenía? Un disco que es este disco que es un fibrocartílago. No es cartílago, no es un cartílago hialino, es un fibrocartílago. Entonces, esta articulación es una articulación fibrocartilaginosa. ¿Ok? Articulación fibrocartilaginosa. Entonces, la primera articulación que conocemos, porque ya la conocíamos, es las articulaciones intervertebrales. ¿Ok? ¿Y dónde se da? Bueno, antes de eso, ¿cuáles son los componentes de la vértebra? Tenemos el cuerpo vertebral, que es la parte anterior. ¿Okay? Tenemos los pedículos, ¿sí? Los pedículos, y de ahí se forman las apófisis transversas, que son 2, y entonces tenemos las láminas en la parte posterior, forman la apófisis espinosa. La apófisis espinosa de las vértebras torácicas prácticamente son hacia abajo, y eso tiene
desde las cervicales y casi todas las torácicas son hacia abajo. ¿Por qué creen que están así? Claro, cubren, ¿verdad? Es más difícil meternos por una estructura que está así a una estructura que está así, ¿verdad? Porque ¿hasta dónde llega la médula? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega la médula? La médula no llega hasta el sacro. ¿Mande? ¿Hasta qué lumbar? ¿Quién da más? Vamos a ir recordando todo eso. ¿Hasta nivel de qué? Borde inferior de L1. Entonces todas las vértebras, aquí lo voy a poner más por todas las vértebras desde aquí, desde que tenemos hasta tenemos la más grande, todas son como, tienen su apófisis espinosa bien, o sea, bien hacia abajo, ¿sí lo ven? Hasta L1. Y de aquí de L1 empieza a ser un poquito más transversa. Y eso tiene una característica, eso tiene un porqué. Porque la médula ¿hasta dónde llega? ¿Dijeron? Borde inferior de L1. Entonces está protegida por la apófisis espinosa. Espinosa, no por la apófisis transversa, espinosa. ¿Ok? Entonces tenemos el cuerpo, los pedículos, como les sale la apófisis transversa, y después tenemos las láminas para que forme la apófisis espinosa. Y entonces en la parte entre la apófisis espinosa y el cuerpo vamos a tener el canal medular, que es donde pasa la médula espinal. ¿Okay? No sabemos nada de médula espinal más que pasa por ahí. Ya para el próximo semestre la vamos a estudiar un poco más. ¿Okay? Muy bien. Ahora, esa es una característica. Si estamos viendo ¿qué visión es esta? Una vista superior, así, ¿verdad? Ahora vamos a ver una vista lateral. ¿Qué le vamos a mirar aquí? ¿Qué le vamos a conocer a la vértebra que nos interese? Ya conocemos el cuerpo, ¿sí? ¿Ok? Conocemos la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Pero ahora le vamos a empezar a conocer ¿qué? Carillas articulares. ¿Ok? Carillas articulares que van a ser donde se van a articular las costillas. ¿Ok? Se va a articular la cabeza de la costilla y el tubérculo de la costilla. ¿Ok? Muy bien. Ahorita cuando hablemos de costillas vamos a hablar de esas articulaciones. Ustedes se dan cuenta, fíjense, tiene tres carillas. Una carilla superior, una carilla inferior y una carilla en la apófisis transversa. ¿Ok? Tiene tres carillas articulares. La única excepción que se va a hacer en la torácica 1. ¿Okay? Todas las demás van a tener esas características. ¿Okay? Y en la torácica 11 y 12. ¿Okay? Porque ahorita vamos a ver las características de la costilla y algunas costillas se llaman atípicas, otras típicas, y vamos a ver por qué esas costillas. Ok, entonces para que más o menos ustedes ya... Y si ustedes se dan cuenta, montones de ligamentos. No le vamos a poner, ¿cómo se llama? Mucho énfasis en los ligamentos, solamente que sepan que tiene ligamentos que van a hacer que la columna, que las vértebras, todas las vértebras, se mantengan en su lugar. Aunque esas articulaciones son articulaciones sinoviales planas, ¿ok? ¿Esta qué dijimos que era? Fibrocartilaginosa, y la que hace articulación con la transversa de la que sigue también es una articulación sinovial plana. Todas son sinoviales planas. Y la sinovial plana, ¿qué características tiene? Que se puede deslizar fácilmente. Es por eso que aquí hay montones de ligamentos que hacen que esas articulaciones se mantengan bien firmes. Y aparte hay muchos músculos aquí, ¿ok? Que permiten que la columna se mantenga en su lugar. Si no, imagínense, ¿verdad? Rápidamente hubiera algún tipo de luxación o lo que sea. Muy bien. Eso es en relación a las vértebras. Ahora, vamos a la costilla. Las costillas casi todas son semejantes, a excepción de las costillas flotantes, o sea, las costillas falsas. Ya saben ustedes, 7 costillas verdaderas, las primeras 7, las siguientes,
¿qué? Las siguientes 8, 9, 10 van a ser falsas. ¿Por qué? Porque se van a articular con el cartílago correspondiente, y las 11 y 12 flotantes porque no se articulan en la parte anterior, siempre se articulan en la parte posterior, pero no se articulan en la parte posterior. Bueno, vamos a ver entonces cómo está. La primera costilla, ¿ok? La primera costilla va a ser, le vamos a llamar una costilla atípica, igual que a la costilla 10, 11 y 12. ¿Ok? Atípica, ¿por qué? Fíjense bien, todas las costillas tienen una cabeza que se va a articular con la vértebra que le corresponda, ¿ok? El cuello, el tubérculo que se va a articular con la apófisis transversa que le corresponda, ¿ok? ¿Está bueno? ¿Ok? Y entonces va a tener un ángulo. Si yo hiciera una cosa, voy a hacer un dibujo. De allá me ven. Vamos a ver. Aquí voy a poner la vértebra, no es por ponerla así. Aunque la vértebra la tendría que poner de esta manera, ¿verdad? Su apófisis transversa, ¿verdad? Y su apófisis fino, ¿ok? Entonces, la vértebra entonces va a tener, la costilla va a tener una cabeza, un cuello, un tubérculo, y esta se va a ir hacia afuera y hacia atrás y después va a dar una vuelta, ¿verdad? Y entonces esta vuelta que da se va a llamar el ángulo de la costilla. Es el lugar más vulnerable de la costilla para romperse, el ángulo, ¿ok? Y después se va hacia la parte anterior y va a terminar en un cartílago. Y ese cartílago es el que se va a articular con el esternón. ¿Ok? Muy bien. Ahorita les vamos a ver, pero para que más o menos. Entonces, la cabeza, el cuello, ¿qué más? Cuando se termine la clase me dicen, ¿no? Sí, para no quitarles tiempo a los tiene la cresta, ¿no? ¿Dónde? La cresta, en medio de la cabeza. Sí, ¿cómo? Bueno, ahorita la vamos a ver esas articulaciones. Primero vamos a ver el de ese, ahorita vemos lo demás. Ok, su cabeza, que vamos a ver aquí que me están diciendo ellos, pero estoy con la primera costilla. La primera costilla es la única costilla que va a ser transversal. Bueno, no les he dicho qué tipo de hueso es la vértebra. Plano. ¿Qué tipo de hueso es la vértebra? Tienen una forma irregular, ¿verdad? Es un hueso irregular. Ahora, ¿qué tipo de hueso es la costilla? Plano. Ok, muy bien, ahora sí. Okay. La única costilla, por eso es atípica, la única costilla que es, bueno, son planas, pero es transversal. Si nosotros las miráramos, va a correr, su cara va a tener una cara superior y una cara inferior. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? Porque corre prácticamente transversal. Y aparte va a tener inserciones para varios músculos y dos surcos aquí, que ustedes ya conocían. ¿Son surcos para quién? Para la vena y la arteria subclavia. ¿Se acuerdan el escaleno aquí? ¿Qué escaleno era este? Anterior. Escaleno anterior, ¿verdad? Entre el escaleno anterior y medio, que está en la segunda costilla, va a pasar el plexo braquial y la arteria subclavia. Entonces, por eso es que es una costilla típica. Y aparte, esta primera costilla se va a articular solo con su vértebra correspondiente. No se va a articular con la de arriba. Esa es la característica que tiene, por eso es atípica. Igual le va a pasar a la 10ª, 11ª y 12ª. Se van a articular solamente con su vértebra correspondiente, por eso le llaman atípica. Y aparte, el cartílago de la primera costilla, que se va a articular con el manubrio del esternón, ¿sí? Va a ser una articulación fibrosa, fibrocartilaginosa. ¿Ok? La articulación es la única articulación ahorita les vamos a mirar la articulación fibrocartilaginosa. ¿Okay? Después vamos a ir viendo otras características. Y claro, esta sí se articula con su
con su vértebra transversa, con su apófisis transversa correspondiente. Vean la segunda costilla, también le podemos decir atípica, no por su articulación, sino porque tiene músculos que se insertan. ¿Ok? ¿Qué son estos? Muy bien. Después tenemos, como ustedes pueden ver aquí, tenemos dos carillas articulares. Dos carillas articulares. Significa que la vértebra típica se va a articular con la inmediatamente superior y con la que le corresponda, y con su transversa que le corresponda. Entonces, ¿cuántas articulaciones tiene allí? Tres, ¿verdad? En cambio, la atípica va a tener dos nomás. Y es más, todavía más, la onceava y la doceava no se va a articular con la apófisis transversa. Entonces, por eso son atípicas. Entonces, para hacer el cuento, otra vez, las típicas, ¿qué deben de tener? Tres articulaciones. ¿Verdad? Entonces, la primera no es típica, ¿por qué? ¿Se articula con quién? Con su que le corresponda, tanto en su cuerpo como en su apófisis transversa. En cambio, la onceava y la doceava, ¿qué le pasa? Solamente se articula con su cuerpo, no se articula con su apófisis transversa. ¿Ok? Pues se llaman atípicas, y aparte, consideraciones que esta es la más gruesa de todas, es la más difícil que se pueda fracturar, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver las articulaciones. Para que las veamos y ya pasemos a otra. Aquí son, no, más abajo. Aquí está. Entonces aquí lo podemos ver. ¿Sí lo ven? Esta sería una que, imaginen que esta sea la primera, de la T1. Esta sería una que atípica, porque solamente es a su correspondiente, pero esta, miren esta, tiene una en la inferior, va bien en la superior y en la que le corresponde, y su apófisis transversa. Ok, esa es una articulación, y son todas articulaciones tipo, primero, sinoviales, planas. Hay que ponerle siempre nombre y apellido, ok, porque es bien planas que, ¿verdad? Sinoviales, planas. ¿Qué característica tiene una articulación sinovial? Se desliza. No. Para muchos movimientos. Sirven para muchos movimientos, son las más movibles, pero eso es lo más fácil de entender. Rápida, voy a poner una articulación, dos huesos largos, ¿no? Vamos, el fémur y el que sea. ¿Okay? Aquí están los dos huesos. Rápidamente, ¿qué características tiene la articulación? Tiene una cápsula, muy bien, que la aísla, ¿verdad? Muy bien, tiene una cápsula. ¿Qué más? Tiene líquido. ¿Quién lo forma ese líquido? Tiene líquido, muy bien, tiene líquido aquí, líquido sinovial, pero ¿quién forma el líquido sinovial? ¿La sangre? ¿Cuál plasma? Bueno, algo debe de llegar, evidentemente, por dónde le llega ese líquido y que se barre por el flujo sanguíneo, etcétera. Pero ¿quién realmente lo forma? ¿Cómo se llama esto? ¿Quién va? Hay aquí un tejido que se llama como membrana sinovial, ¿verdad? Membrana sinovial, y las extremidades de los extremos de cada hueso van a tener que cartílago sinovial. Si no tienen ese cartílago, imagínense. ¿Y qué más tienen algunas, como la rodilla? Meniscos, ¿verdad? Algunos meniscos. ¿Se dan cuenta? Okay. Entonces es una característica de la articulación sinovial, para que no se les olvide. Las otras no tienen eso, las fibrosas están completamente selladas, y las cartilaginosas pues tienen un cartílago, ya sea fibrocartílago o un cartílago hialino. ¿Ok? ¿Qué es un cartílago hialino? ¿Sabe? Ya no voy a preguntar más cosas porque después quedan castigados ustedes, ¿verdad?
Después quedan cajeados. ¿Se dan cuenta cómo en materias se puede integrar un montón de información? Simplemente entendido, porque si no, cartílago y hialine, pues ¿qué será? Ya lo vieron en histología, que es un cartílago y hialine, ¿sí o no? Bueno, hay que revisar otra vez. Hay que volver a revisar para que se les vaya en la cabeza. Solamente están formados de condrocitos. Si son cartílagos fibrosos, debe tener, ¿qué más? Aparte de los condrocitos, debe tener colágeno, ¿verdad? O sea, fibroblastos que formen colágeno y así sucesivamente. Ok, eso es lo que quiero que ustedes logren entender. Bueno, seguimos. Ya vimos eso y entonces... ¿Por qué no para acá? ¿Ya se acabó las costillas o qué? Me faltan varias cosas que decir. Bueno, es que aquí está. Y entonces aquí tenemos el esternón. Vamos a conocer el esternón. Bueno, ¿qué tipo de hueso es el esternón? Plano, ¿verdad? Muy bien, es un hueso plano, por fin. Un hueso plano, muy bien, que está en la pared anterior. Y entonces la caja torácica se forma de las 12 costillas, de las 12 vértebras, las 12 costillas y del esternón. El esternón, ya saben ustedes que es un hueso plano que va más o menos a nivel de T3, ¿a dónde? A T10, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces ese esternón está en la embriología, tiene sus componentes, ¿verdad? Ya osificado, pues es esternón, pero tiene su manubrio, tiene su cuerpo y tiene la apéndice hifoides, que eventualmente tenían en la embriología, en el embrión y en el recién nacido, tenía cartílago, entonces había tenía articulaciones cartilaginosas primarias, que eventualmente, ¿qué pasó? Se osificaron. Entonces formaron el hueso completo del esternón. ¿Ok? Muy bien. Ya dije cuáles son de dónde a dónde va. Y entonces aquí lo importante es cómo las costillas se van a articular al esternón. ¿Ok? ¿Y qué formaciones tiene el esternón? Ya conocemos la primera. ¿Cómo se llama? La sutura yugular, la escatadura esternal, ¿verdad? Y si nos vamos hacia las orillas, vayan hacia los laterales, tóquense porque sí existe. Después dicen, pues ¿dónde quedó la cosa? ¿Sí? Nos vamos al lateral y entonces vamos a encontrar que tiene unas pequeñas elevaciones, que es donde se va a tener la articulación. ¿Para quién? Para la clavícula. Sí, ya la conocían de la vez pasada. ¿Cómo se llama esa articulación? Externo-clavicular. La articulación, primera articulación externo-clavicular. Y esa articulación es ¿de qué tipo? Ahí está, véanlo. Sinovial, ¿de qué tipo? No, ya no es plana, vean ustedes, tiene hasta dos cámaras ahí, dos espacios. Es una articulación en silla de montar. Una articulación en silla de montar. Escríbanlo. No quiero ver a nadie, nomás solo viéndome. Hay que escribir y después lo van a ver. Ok, entonces en silla de montar. Ya se volvió hace 20 años, hace 15 años hubo una revolución de la computadora y escribir y ver y ahora con tanta... Se volvió a revalorar y redefinir la enseñanza, que es mejor escribir. Nos volvimos otra vez a lo de antes. Hace 30 años nosotros no teníamos ningún libro, ninguna nada y teníamos que escribir todo. Pero llegó la revolución de esta y dejaron de escribir los estudiantes. Y de poner atención y de estar atentos. Entonces, por eso es que tenemos tantos problemas de aprendizaje. Entonces, escriban, ¿ok? En todo lo que hagan, escriban. Aunque no quieran. ¿Ok? Entonces, muy bien. ¿Articulación qué? Antes de eso, solamente como, si ustedes se dan cuenta, en la embriología igual, el hueso que tiene, una que, tejido que es, bueno, claro, tejido óseo, ¿verdad? Es una que, tejido que, hueso compacto y tiene también hueso esponjoso. Y el esternón tiene un componente subcutáneo, fíjenselo, en el puro medio, la pura línea media. ¿Sí lo sienten? El esternón es por eso es que duele,
Si ustedes tocan más fuerte, duele. ¿Cómo se llama? Es la parte subcutánea del esternón. Y aquí, como tiene tejido esponjoso, ese tejido esponjoso evidentemente es médula ósea y se pueden tomar de allí, se pueden tomar biopsias, ¿okay? Biopsias de médula ósea. ¿Por qué? Porque es un tejido es un hueso que está muy expuesto y que podemos tomar tejido. Bueno, ok, entonces vamos a seguir. Primera costilla, su cartílago se va a insertar, ¿cómo ven ustedes? Es una articulación que... La primera, una articulación cartilaginosa primaria, ¿ok? ¿Por qué? Porque se va a unir al hueso, ¿ok? Y ese hueso y ese cartílago eventualmente se va a osificar, ¿ok? Por eso se llaman cartilaginosas primarias. Vean ustedes que la costilla se une al cartílago con una articulación cartilaginosa primaria también. Todas las costillas tienen un cartílago, todas las costillas tienen un cartílago, ¿ok? Es una articulación entonces cartilaginosa primaria. También igual allá, es una articulación cartilaginosa primaria que eventualmente se va a osificar, ¿ok? Muy bien, también le podemos llamar fibrosa porque va a llegar un momento en que se va a osificar completamente, ¿ok? Bueno, después la segunda costilla, justamente la unión del manubrio y del cuerpo. Eso es muy importante porque es una referencia anatómica muy importante. Si nosotros tocamos, tóquense, la primera costilla nunca nos la vamos a tocar. La que sigue es la segunda costilla. Y entonces si nosotros vemos y tenemos siempre una elevación, tóquense la elevación, es donde cae la segunda costilla, es lo que está diciendo aquí. ¿Ok? Y ese se va a llamar ángulo esternal. ¿Ok? Este ángulo está a nivel de T4. Entonces fíjense, el esternón, vean ustedes aquí, viene aquí y el esternón viene así, manubrio y cuerpo. No es parejo, ¿se dan cuenta? No es completamente vertical, va de atrás hacia adelante y hace este ángulo, que es esta unión, que es justamente donde se articula con el cartílago con la costilla. Perdón, el esternón con el cartílago de la costilla. Y en la segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta, todas se van a articular así. Porque con el cuerpo y la última, en la unión del cuerpo y el apéndice hipoides. Las siguientes 6. Y todas esas son articulaciones ¿de qué tipo? Ahí están. Míralas. Estas son cartilaginosas primarias. ¿Y estas cómo son? Sinoviales planas. Sinoviales planas. Ok, sinoviales planas. Las siguientes, vean ustedes aquí, voy a bajar de la octava, novena y décima, pues son las costillas falsas porque se van a articular con su correspondiente. La séptima, la octava, la novena, la octava y la décima, la novena. ¿Ok? Y ahí van a ser cartílagos, pero se van a unir por articulaciones planas también. Sinoviales planas, no se unen los cartílagos, cartílago. Entonces, condrocondral, estas son ¿qué? Articulaciones planas. Costocondral, condrocondral, condroesternal, así lo que la vamos a llamar. ¿Ok? Muy bien, tenemos varias articulaciones. Y entonces, las únicas que no se van a articular, ¿cuáles son? Ya se durmió. Ya se está durmiendo. Las únicas que no se articulan son las 11 y 12, ¿verdad? Las 11 y 12, porque evidentemente no se articulan. Entonces, hacemos ¿cuántos espacios? 11 espacios, ¿verdad? 11 espacios. Tenemos todas las costillas que se terminan en el esternón y tenemos ahí lo que es la caja torácica. ¿Alguna duda hasta aquí? Y aquí la podemos ver otra vez. Ahí está. Ok.
7 hasta la unión, 8, 9, 10 a su cartílago que le corresponde, 11 y 12 con su cartílago pues no se articula y se articulan solamente en su cuerpo correspondiente y no se articula a la apófisis transversa. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Sí. Sí. Solo una aclaración. Sí. Costilla. Ay, me faltaba lo más importante de todo y se me está olvidando. La unión entre la costilla y el cartílago es cartilaginosa. ¿Qué? Costocondral. Sí, pero es cartilaginosa primaria. Sí, Y cartilaginosa primaria. externo con el cartílago lo mismo. Sí, en la primera nomás. En la primera. También ¿Y le podemos los demás? llamar fibrosa, esa cartílago la podemos llamar fibrosa también. Ajá. Y los demás son sinoviales. Sinoviales, de la segunda a la séptima y todas las condrocondrales son todas sinoviales. ¿Ok? Ahora me estaba faltando lo que es sumamente importante. Y se los voy a poner ahí para que lo vean. A ver quién lo mira. Ok. Entonces habíamos hablado que la primera costilla, la costilla más larga es la séptima. Ok, la costilla más larga es la séptima. Y todas dijimos que tenían un ángulo, el cuerpo sigue y se articula en el esternón, ¿verdad? Que vienen de atrás al externo, después se van hacia adelante. Muy bien. Y todas las demás, y ahora sí, todas las demás costillas van a correr como son, ¿verdad? Ok, van a tener una cara anterior o una cara superficial y una cara profunda. Y van a tener un borde superior y un borde inferior. Muy bien. ¿Qué característica le ven allí? Porque es el surco. Muy bien. Ese surco no hay que olvidarse nunca. De aquí hasta que se mueran. Al menos que van a sentarse en una oficina. ¿Ok? Pero mientras uno está en un hospital, tengo que saber eso. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué está hecho ese surco? ¿Para qué? Por ahí va a correr el paquete neurovascular. ¿Ok? Es muy importante. El paquete neurovascular siempre... Bueno, la vaina carotídea, ¿cómo corría? ¿Se acuerdan? Corre de arriba hacia abajo. ¿Y cómo corría? ¿Cómo tenían los componentes? ¿Cómo ¿Mande? Neurovascular, el tórax. Ahorita vamos a ver cómo, pero lo que pasa es que estoy haciendo referencia a eso porque siempre hacemos referencia a las cosas. ¿Cómo corre la vaina carotídea? ¿No qué? ¿Qué estructura hacía la vaina carotídea? Digan algo. A ver. ¿Cómo? La carótida común e interna en cierto momento, la vena yugular interna y el vago. ¿Cómo se comportan en la vaina carotídea? O sea, ¿cómo están anatómicamente? Solamente como una referencia. Es decir, va corriendo así, ¿verdad? Corriendo como un tubo. ¿Cómo corre? ¿Cuál corre lateral? La vena yugular interna. En medio, la carótida. Común, por abajo T4, C4, por arriba de C4 va la carótida interna, ya se llama interna. Y entonces en el vago va el medio y atrás. Entonces, eso es, pero ahora, ¿cómo va el paquete aquí? Porque es importante que lo sepamos. El paquete entonces va a correr, se llama van, ¿verdad? Vena, arteria y nervio. Esos van de arriba hacia abajo. ¿Ok? De superior a inferior. Aquí es de lateral a medial. Aquí no, aquí va la vena. Después sigue ¿qué? La arteria y el nervio. Y esto es sumamente importante que lo sepamos. Saber que va por el borde inferior de la costilla. ¿Ok? ¿Por qué es importante que lo sepamos esto? ¿Para qué les interesa saber eso? ¿O no será importante? Sí, para cuando haya una fractura. Bueno, cuando hay una fractura, también. Una fractura... ¿sí? ¿Qué más? Una cirugía, ok. Vas a hacer una cirugía y vas a meterte entre las costillas,
¿Por dónde te meterías? De arriba hacia abajo. ¿Te meterías dónde? ¿Por el borde qué? Superior, ¿no? Porque si te metes por el borde inferior muy probablemente vas a lesionar el paquete. Por eso es importante que sepa uno. Todos los procedimientos que vamos a hacer en el tórax van a ser por el borde superior. ¿Ok? Pero imaginen que alguien tiene un dolor torácico, un dolor en la costilla, por no sé, lo que sea, ¿no? Un herpes o simplemente una fractura que no tolera el dolor. Entonces, ¿dónde vamos a ir a buscar el nervio? ¿Dónde va a estar? En el borde inferior. Entonces, ¿dónde vamos a poner anestésico? En el borde inferior de la costilla. ¿Se dan cuenta? Para eso sirve esto. ¿Sí? Para eso sirve saber esto. No, esto es, se los voy a preguntar en el examen de todas las maneras posibles. ¿Okay? Porque es importante esto que lo sepan. ¿Ok? Muy bien. Ahora, esta caja torácica pues está forrada, ¿no? Empezamos con lo de aquí, que ya conocemos. Entonces, ¿qué está? ¿Qué es? Piel. Empezamos imagínense que estamos disecando piel. Después tenemos que tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Que es la pobre superficial que se le llama también. Después tenemos, ¿qué más? En la parte anterior, pectoral mayor con su fascia, pectoral menor con su fascia. Después en la parte lateral, ¿qué tenemos? Serratos anteriores, ¿verdad? Los serratos anteriores en la parte anterolateral. ¿Ok? ¿Qué más tenemos en la parte posterior? Bueno, la escápula, el dorsal ancho, ¿verdad? Parte del trapecio y otros que usted ya conoce, no los voy a nombrar, solamente estoy viendo que hay músculos externos de la caja torácica que lo están protegiendo. Tenemos en la parte posterior los serratos posteriores, ¿ok? Y en la parte anterolateral también tenemos los oblicuos, ¿verdad? También, que pase parte del abdomen. Entonces, esas son las partes externas, el forro, ¿ok? El forro. Ahora, ¿quién va a llenar esos espacios? Se llaman los músculos intercostales, ¿ok? Los músculos intercostales. Son 3 músculos intercostales. Los músculos que están, ahora sí, del borde externo de la costilla hacia adentro, ya dijimos los que están afuera totalmente, van a ser los 3 músculos intercostales, unos músculos que se llaman los transversos y otros músculos que se llaman los subcostales. Son 5 músculos que van a estar no en la cavidad torácica, sino en la caja torácica. ¿Ok? Entonces vamos a empezar con los músculos intercostales. Mande. ¿Ya? Mírala, bien atenta, Dale. Ok, nos vemos entonces mañana a las 3.